Bueno, ¿cómo están todos? Tengan muy buenas noches. Bueno, el día de hoy estamos pensando terminar con todo el desarrollo de nuestro curso de cargas, finalmente hablando de lo que son un poco las combinaciones de carga y cómo sería la asignación de toda la parte teórica que hemos visto en dos programas que son muy conocidos y ampliamente manejados en nuestro medio. Estos programas serían el ETAPS y el CIPECAT, ¿sí? Entonces me gustaría empezar nuestra clase culminando con la parte teórica y hablando un poco de lo que son las combinaciones de carga. Entonces, las combinaciones de carga como tal están establecidas en el capítulo 2 de la SCE, ¿sí? Al igual que todos los capítulos, tiene una sección de terminología donde explica a qué se refiere cada uno de los símbolos y lo que nos interesa básicamente es esto que está acá. Fíjense, combinaciones de carga para el diseño por resistencia. Y es justamente la filosofía de diseño que nosotros utilizamos para el diseño de elementos de hormigón armado y estructuras metálicas, ¿no es cierto? Entonces, estas son las combinaciones que vamos a utilizar, las básicas, y luego en función a las otras cargas que podamos tener, vamos a ir haciendo algunas modificaciones como les voy a mostrar enseguida. Entonces, en esta parte de acá vamos a anotar todo lo que son nuestras combinaciones de carga, ¿sí? Y estas combinaciones de carga, como les acabo de comentar, están estipuladas en el ASC, ¿sí? Y estas combinaciones de carga están en la sección 2.3 y son todas estas que están viendo acá, ¿sí? Entonces, lo vamos a anotar ahí. Y fíjense lo que habla acá en relación a las combinaciones y dice que estas además son combinaciones básicas. Y estas combinaciones básicas, ¿dónde estamos? Acá. Estas combinaciones básicas, como lo señala acá, ¿sí? Dice, estructuras, componentes y fundaciones deberán ser diseñadas para que sus diseños por resistencia sean iguales o excedan los efectos de las cargas mayoradas, es decir, a todas estas, en las siguientes combinaciones, ¿sí? Los efectos de una o más cargas que no actúen deben ser considerados. Es decir, esta sección siempre me parece muy interesante porque te dice que tú puedes tener algún otro tipo de carga adicional, pero si no está en el ASC, tú debes considerarla, ¿sí? Y es lo que muchas veces pasa cuando estamos haciendo algún cálculo y aparece alguna carga inusual o alguna carga excepcional que solamente es propia de un proyecto en particular y no tenemos la correspondiente combinación de carga acá, entonces la ASC te dice tú debes adicionarla, ¿sí? Entonces, estas que están acá se conocen como las combinaciones básicas, que serían las combinaciones con las cuales nosotros vamos a comenzar nuestro diseño, ¿sí? Pero, dependiendo y en función a las otras cargas que podamos tener, fíjense que podemos tener modificaciones, existen modificaciones según cargas adicionales, ¿sí? Y estas modificaciones según cargas adicionales pueden ser las siguientes. Modificaciones según cargas adicionales. Ahí estamos. Perfecto. ¿Sí? ¿Cuáles serían estas modificaciones? Fíjense que en la sección 2.3 empieza lo que son las combinaciones básicas, las combinaciones de carga para el diseño por resistencia. Y luego tenemos varias subsecciones, 2.3.1 que son las combinaciones básicas, pero la que más nos va a interesar va a ser esta de acá, la 2.33. Y fíjense que en estas combinaciones
se hace unos ajustes para la carga de hielo, que en nuestro caso sería la carga de granizo como habíamos visto anteriormente. Cuando existe carga de granizo, ¿sí? Y entre paréntesis le vamos a poner hielo, no, porque en realidad es hielo, no estaba enfocado tanto al granizo como tal. Y fíjense qué es lo que dice esta sección. Esta sección dice cargas que incluyen hielo atmosférico. Eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Cargas que incluyen hielo atmosférico, ¿sí? Ice loads. Ahí está. Ahora sí. Dice, cuando una estructura está sujeta a hielo atmosférico y a viento con hielo, como en las fotitos que les había mostrado, cargas de viento con hielo, las siguientes combinaciones deberán ser consideradas. Es decir, en la combinación 2, voy a marcarlo con rojo primero, esta combinación 2. En esta combinación 2, que sería esta de acá, ¿sí? Se debe reemplazar todo este término, 0.5 por L sub R, todo ese término se debe reemplazar. Eso que estamos viendo ahí. Ahora sí. Se debe reemplazar ese término, dice, por este otro 0.2 de DI más 0.5 de S. DI, como habíamos visto en el ASC, hace referencia al peso del hielo. En este caso, para nosotros el peso del hielo viene a representar nuestra carga de granizo, ¿no es cierto? Al final, lo que habíamos calculado según el ASC era un volumen de hielo. Y a partir de ese volumen de hielo nosotros podíamos considerar o calcular el peso o la carga debida al granizo. Entonces, ese ajuste hay que hacerlo en la combinación 2. Después, adicionalmente, dice que en la combinación 4, es decir, vamos a marcar ahora con azul, en la combinación 4 yo debo hacer otro ajuste, ¿sí? Este término de 1 por la carga del viento más 0.5 por estas tres cargas, que es carga viva de techo, nieve y lluvia, fíjense, todo esto debe ser reemplazado por la carga de granizo más el viento con el viento con hielo más 0.5 de la nieve, ¿no? De estas tres cargas, la que nos interesa a nosotros es solamente el D sub I, la carga del granizo. Y luego esta otra combinación, dice este otro acápite, en la combinación 5, que sería esta de acá, vamos a reemplazar uno del viento, es decir, esta carga por la carga del granizo y la carga de viento con hielo, ¿sí? Y finalmente esta última en la combinación 4, en esta combinación 4, que sería esta de acá, ¿sí? Yo debo reemplazar toda esta porción de carga por estos valores, ¿sí? Es decir, lo que yo haría, supongamos que tengo todas las cargas que hemos calculado. ¿Cómo sería mi combinación de carga? ¿Cómo serían mis combinaciones de carga? ¿Sí? Entonces, mis combinaciones de carga deberían ser de la siguiente manera, fíjense. La primera combinación que yo consideraría sería la siguiente, ¿sí? 1.4, la primera combinación sería 1.4 de la carga muerta. Fíjense que acá no hay mayor modificación.
La segunda combinación tendría que ser 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva más, fíjense que acá tengo 0.5 de la carga viva de techo o la nieve o la lluvia, ¿no? Entonces supongamos que yo tengo nieve, por ejemplo, entonces tendré que hacer una combinación de 0.5 por la carga viva de techo. Pero esta combinación no va a terminar acá, sino que se va a convertir en una parte de la combinación 2, por lo que la combinación 2b tendría que ser 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva más 0.5 de la carga de nieve, ¿sí? ¿Y por qué acá la palabra o, ¿sí? O la letra o? Porque no es factible que una estructura soporte la carga viva de techo y la carga de nieve al mismo tiempo. Porque, en otras palabras, estaríamos diciendo que cuando hay nieve va a subir una persona a hacer mantenimiento al techo, cosa que no es cierta, ¿no? Seguramente será el mantenimiento tan pronto posible como termine la nevada, ¿sí? O si por alguna razón se considera que la nevada es extrema y se necesita hacer trabajo de mantenimiento bajo nieve, se podrá recién considerar acá más 0.5 de la carga viva y más 0.5 de la nieve. Pero fíjense que esta combinación es arbitraria y es sujeta al criterio de cada uno. Y eso haciendo un poco caso a lo que dice acá, ¿no? Los efectos de las cargas mayoradas, ¿dónde estaba? Ah, no, en el ASC estaba, ¿no? Lo que decía que deberíamos investigar todos los tipos de cargas o combinaciones posibles, ¿sí? Entonces, esa sería una opción. ¿Qué pasa ahora con la combinación 3? Fíjense que la combinación 3 dice que sería 1.2 de la carga muerta 1.2 de la carga muerta más, acá otra vez tengo O. Si sigue suponiendo que tengo carga de nieve, 1.6 de la carga viva de techo más 1 de la carga viva, ¿sí? Pero esta sería mi combinación 3A. Mi combinación 3B tendría que ser la siguiente: 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva de techo más 0.5 del viento. Supongan que tenemos un viento en X y un viento en Y. Este que sea el viento en X, lo que me va a generar más combinaciones. La combinación 3C va a ser igual a 1.2, todo esto, fíjense, 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva de techo más, a ver, no, acá ya no sería carga viva de techo, sería 1.6 de la nieve y acá sería 1 de la carga viva. Es decir, voy haciendo todas las permutaciones posibles en función a los tipos de carga que tengo acá. Fíjense que la 3 sería 1.2 de la carga muerta, perdón, 1.2 de la carga muerta más 1.6 ya no de la carga viva de techo, porque yo lo he utilizado dos veces acá arriba, pero sí lo voy a utilizar con la nieve ahora, y la nieve la combino con la carga viva. Y la siguiente combinación, que sería la 3D, tendría que ser 1.2 de la carga muerta, perdón, 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la nieve más 0.5 del viento en X. ¿Sí? Pero les reitero una vez más, esto no acaba acá. ¿Qué pasaría si yo tengo dos vientos, viento en X y viento en la dirección Y? Esta tendría que ser la combinación 3B', si se quiere, ¿sí? 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva de techo más 0.5 del viento en Y. Y lo propio acá, tendría seguramente una combinación 3D', por colocar un nombre, que sería 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la nieve más 0.5 del viento en Y. Entonces, noten por favor que hasta ahora solo he manejado la combinación 1, 2, 3, pero con todos los tipos de carga que yo puedo llegar a incluir. Fíjense, estoy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 combinaciones de carga, es decir, se ha triplicado el número de combinaciones de carga que yo tengo, ¿no? Y eventualmente, si aquí le vamos a sumar el granizo, como dice este artículo, fíjense que por ejemplo en la combinación 2, yo tendría que tener una tercera combinación que sería la combinación 2C, pero esta combinación 2C va a tomar en cuenta la modificación que me está instruyendo el ASC para cargas de hielo. ¿Qué es lo que dice esta modificación? Que 1.2dd más 1.6 de la carga viva más, acá es donde entra el reemplazo, fíjense, en vez de colocar 0.5 por todo esto, que es lo que te dice acá, debe ser reemplazado por este valor. En este caso para mí va a ser 0.2 del granizo, y si tuviera nieve, más 0.5 de la nieve, ¿sí? Entonces esa es la mejor manera creo yo de interpretar estas combinaciones, ¿sí? Y en realidad esa es la manera de hacerlo, ¿no? Porque si uno lo lee con un poquito de cuidado, se va a dar cuenta de que el ASC especifica eso de manera tácita, es decir, claramente te está diciendo que se debe hacer así, ¿sí? Entonces es simplemente darle una leída a esto y empezar a generar todas las combinaciones posibles de manera que nuestro diseño estructural considere todas las posibilidades de variación de cargas, de alternancia de cargas, las posibilidades de reducción o de incremento de cargas según sean los casos, porque fíjense que normalmente las últimas combinaciones en este caso reducen la carga muerta y aumentan las cargas laterales, en este caso el viento, y eso favorece mucho a verificar los desplazamientos y las presiones de contacto principalmente en una estructura de fundación, ¿sí? Entonces esa es la manera de modificar estas combinaciones de carga. Y esto es lo que especifica el ASC. Si ustedes van a diseñar una estructura de hormigón armado o van a diseñar una estructura metálica, seguramente van a utilizar las normativas del ACI, el AISC o la AIC, ¿no? Pero en todas esas normativas especifica claramente que las combinaciones de carga deben extraerse de esta norma. ¿Qué norma? La que hemos estado trabajando todos estos días, la norma ASC, en este caso la versión 7/2016, ¿sí? Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta antes de que podamos entrar a los programas. Los escucho ahora, por favor. Creo que sí, ¿no? Sí, en realidad no es muy complejo. Solamente creo que el mayor problema que tenemos una gran parte de nosotros es el tema del inglés, pero con un poco de práctica, tiempo y tal vez con algo de internet se puede subsanar. Bueno, entonces me gustaría pasar ahora al ETABS primeramente para crear todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, entonces estando en el ETABS vamos a trabajar un modelo relativamente rápido. El objeto de esto no es tanto hacer hincapié en la modelación, sino en el proceso de asignación y de cargas e introducción de cargas. Entonces voy a utilizar una plantilla rápida. Vamos a dibujar una losa plana, una losa tipo waffle, una losa con vigas perimetrales. A ver. Creo que esta de acá. Steel deck con armaduras, losa plana, losa tipo waffle. Sí, creo que esta. Restricciones, le vamos a poner fijo. Diafragma, no importa. Cargas no las voy a asignar acá. Los sobreanchos que estén tal cual. Un modelo rápido, cosa de que sea didáctico más que todo. Ahí está. Entonces se ha definido un sistema de vigas columnas y losas también. Vamos a ver qué tipo de losas ha asignado el ETABS. La losa es una losa de tipo rivet. Rivet, si mal no recuerdo, son losas que están son viguetas que están en una dirección.
Sí, están viguetas, en este caso espaciadas cada 90 centímetros, unas viguetas tremendas. Creo que se puede ver algo en el 3D acá. A ver, ahí está. Vamos a ver qué nos muestra en el 3D. Como que no está mostrando mucho. O bueno, tal vez solo eso muestra. No se ve solamente el espesor, pero bueno. Ya. Bueno, en fin, no nos interesa tanto ver eso. ¿Sí? Le vamos a quitar la extrusión. Y ahí está. Y una vista en planta, me quedaré con el piso 4. Ahí está. Entonces, fíjense que lo primero que yo tengo que hacer en el caso de UNetApps es ir a la opción de Load Patterns o tipos de carga o patrones de carga también, ¿sí? Y en estos Load Patterns lo único que voy a hacer es introducir todas las cargas que he procedido a determinar anteriormente en base a la ASC. Fíjense que por defecto el ETAPS siempre trae una carga muerta y una carga viva. Es por defecto, ya que es un programa enfocado al diseño estructural de edificios principalmente, siempre va a traer estas dos cargas, a diferencia del SAP. Entonces, una primera carga que yo le voy a adicionar acá va a ser LR, que vendría a ser para mí una carga viva de techo, ¿sí? Y en este caso le voy a colocar una live, una carga de tipo live también, porque también es una carga viva, salvo que haya, acá está, roof live. Fíjense, carga viva de techo, que no hay mucha diferencia, solamente le vamos a ayudar al programa a hacer combinaciones más rápidamente. El multiplicador de peso propio, como ya es de conocimiento público, es 0, solamente es 1 para la carga muerta, para que considere el peso propio de los elementos. Adicionalmente suelo colocar una carga de sobrecarga permanente. Y esta carga es dead o super dead, cualquiera de los dos, pero en esta carga de sobrecarga permanente es de mi preferencia agrupar todas las cargas muertas que no son estructurales, es decir, pisos contra pisos, cielos falsos, muros, etcétera, 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 cosa de tener la carga separada del peso propio de la estructura y de los elementos estructurales. Luego, por ejemplo, puedo colocar una carga de granizo, una carga GR, ¿sí? Que en este caso, fíjense que no sé si tengo ice, no tengo ice, ¿no? Solamente tengo nieve, cargas de construcción, Otter. Entonces prefiero asignar Otter a mi carga de granizo. Puedo colocar también una carga de nieve, Snow. El tipo, Snow. El multiplicador de peso propio, 0. ¿Sí? Entonces estoy agregando cargas muertas, cargas vivas de techo, sobrecarga permanente para todas las cargas muertas, cargas de granizo, cargas de nieve y una de las más importantes, voy a asignar cargas de viento en X. Y para esta carga de viento en X, fíjense que el tipo de carga que yo voy a escoger es wind, porque wind significa viento. Inmediatamente que yo escoja esta carga, se habilita esta opción, que es el cargado lateral automático que ofrecen una gran mayoría de programas, entre ellos el ETAPS. Entonces yo tengo la opción de calcular esta carga de viento con la norma que acabo de aprender, el ASCE 7-2016, ¿sí? Fíjense. Entonces agrego esta carga, ¿sí? Entonces, una vez que tengo esta carga, lo que yo necesito hacer es modificar los parámetros de cálculo que está tomando este programa para calcular esa carga de viento. Entonces le voy a dar clic en este botón que dice modificar carga lateral. Y acá tengo dos opciones. Las cargas que se asignen directamente a los diafragmas de cada piso, o las cargas que se cargan a los elementos expuestos como barras y objetos de área. Entonces, esta parte de acá es para utilizar el procedimiento descrito en el capítulo 27, parte 2. Esta parte de acá es lo que les he enseñado. Capítulo 27, parte 1. ¿Sí? Entonces acá le vamos a decir que incluya los elementos de área. Es decir, vamos a simular que este edificio tiene unos muros que solamente me van a servir a mí para determinar la presión de viento. Entonces, fíjense que el primer dato que me pide acá es velocidad del viento.
pero esta velocidad del viento hace referencia a la velocidad básica del viento. Ustedes han visto que la velocidad básica del viento es 42 metros por segundo, pero acá me está pidiendo una velocidad en millas por hora. mph es millas por hora. Entonces hacen la conversión e introducen el correspondiente valor de velocidad. En este caso yo le voy a colocar un valor de 60, ¿sí? No me voy a preocupar por los detalles, ¿sí? Fíjense que lo siguiente que tenemos que escoger es categoría de exposición, y tal cual hemos aprendido solamente tenemos tres: B, C o D. Si continuamos con lo que estábamos hablando en clase, y si suponemos que es un edificio que va a estar en Santa Cruz, en el ingreso a Santa Cruz, C. Factor de elevación, fíjense que por defecto 1. Este factor obviamente lo podemos modificar nosotros en función de nuestros cálculos, pero ya sabemos de dónde sale. Factor topográfico, el que hemos determinado, 1. Factor de efecto de ráfaga, 0.85 para edificios que se consideran rígidos. Y factor de direccionalidad, KD, 0.85 para edificios o sistemas principales resistentes a la fuerza del viento. Entonces, fíjense que introducir estos datos es el más del 50% del cargado de una carga de viento en etapas, ¿no? Pero, si recuerdan, todo lo que hemos tenido que pasar para llegar a esos datos. Fíjense, tenemos una pizarra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pizarras hemos llenado y aproximadamente creo unas 3 clases. 3 clases que nos han servido y nos tienen que servir para entender esto de acá. Como les decía, de nada sirve tener el mejor programa, o de nada sirve tener el software del año, o pagar por las licencias mucho dinero. Si no sabemos introducir estos datos, estamos en lo mismo, ¿sí? Entonces, todos estos datos son justamente los que hemos aprendido en este curso. Finalmente, la exposición de la altura, ustedes pueden decirle que si por ejemplo tiene un sótano, que el viento venga desde el piso 1 y no desde la base, que sería la fundación, ¿no? Pero eso ya depende de cada uno y en función a las condiciones que tenga. Entonces, esta es la forma en la que se debe cargar una carga de viento, se debe introducir. Pero esto no es todo, falta hacer un procedimiento adicional que lo vamos a ver ahora. Yo le doy clic en OK y ahí tengo mi viento en X. Obviamente, si ustedes quieren considerar más casos de carga, un viento en Y, un viento en menos X, qué sé yo, pueden también modificar estos, introducir una carga más y cambiarle el nombre, en vez de que sea carga de viento en X, viento en Y, ¿sí? Pero esa es la forma de introducir un cargado lateral automático. Y le damos clic en OK. Adicionalmente, fíjense que en este programa, para introducir una carga de sismo o un espectro de respuesta, que es lo que me interesa, el procedimiento que yo debo seguir es el siguiente. Primero, ir a la opción de definir y definir la fuente de masas, es decir, de dónde se van a sacar las cargas para el análisis dinámico. Voy a darle clic en una nueva fuente de masas, voy a colocar M1, y de entre las muchas opciones que tiene el programa, yo le voy a decir que la fuente de masas va a salir de mis cargas, ¿sí? De las cargas y del peso propio, obviamente, de toda la estructura. Y como están viendo, y como dice las normas, las cargas muertas se deben considerar al 100%, dead y la sobrecarga permanente al 100%. Las cargas vivas, como dice la norma, al 50%. ¿Sí? Y adicionalmente también, si tenemos nieve y granizo, también se los recomienda colocar al 50%. ¿Sí? Entonces, en esta parte yo defino y le digo al programa: de acá vas a sacar la fuente de masas, que es lo que necesitamos para hacer el análisis dinámico. Recuerden que la norma boliviana solo nos brinda la opción de hacer un análisis dinámico mediante la introducción de un espectro de respuesta. Yo le doy clic acá. A ver, ¿qué me está reclamando? Ah, ya. Estoy tomando 2 veces el peso propio. Fíjense que acá he colocado dead y acá está tiqueado el peso propio. Entonces lo voy a destiquear esto y le voy a dar clic OK y ahí está. Y esta otra fuente de masas, vamos a ver. Fuente de masas por defecto, M1. Esta otra fuente de masas, chao. Y la borramos. ¿Sí? Una vez que he definido mi fuente de masas,
lo que yo necesito hacer es ir a la opción definir, y en la opción definir voy a introducir una función. ¿Qué función? Una función correspondiente a mi espectro de respuesta. Le voy a dar clic en espectro de respuesta y fíjense que vamos a ver si tenemos por acá el VC. ¿Dónde estamos? México, norma Perú, usuario. Creo que ya no está por acá nuestro VC. El National Building Code está. NBC. Profile, las normas del Ecuador, República Dominicana, Colombia. No, ya no la tenemos el VC, pero podríamos cargarlo en forma de función. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tampoco obviamente tengo la norma boliviana y voy a darle clic en la opción que dice user. Entonces dentro de user voy a darle clic a la opción que dice agregar función, ¿sí? Y acá voy a colocar el espectro de respuesta que me corresponde en función al lugar en donde yo me encuentro. Fíjense que entro a la carpeta de normas bolivianas, guía boliviana de diseño sísmico, la versión 2018, y acá voy a escoger un espectro de respuesta. Creo que habíamos puesto como ejemplo el de la ciudad de Cochabamba. Zona sísmica 4, acá está Cochabamba con este valor. Zona 3, suelo tipo 4. Entonces eso es lo que voy a introducir en la etapa. Fíjense, guía boliviana de diseño sísmico 2018, espectro tipo 3, Cochabamba. Espectro tipo 3 Cochabamba. Sí, yo creo que ya con eso. Entonces empiezo a copiar acá los valores del periodo versus la pseudoaceleración. El primer valor del periodo es 0 y su pseudoaceleración es 0.30. Entonces voy a la etapas, 0 para el periodo, 0.30, agregar. Segundo valor es 0.30 y 0.75. 0.30, 0.75, agregar. El tercer valor es 0.86 y se mantiene 0.75. 0.86 y se mantiene 0.75. El cuarto valor es 1 y la pseudoaceleración es 0.648. 1, 0.648. Luego tengo el quinto valor es 1.25 y 0.52. 1.25, 0.52. Agregamos 1.5 y 0.43. 0.43. ¿Sí? Y un valorcito más, hasta el 2, 1.75, 0.37, 1.75 y 0.37, ahí está. Otro valor sería 2 y 0.32. ¿Sí? Obviamente lo más recomendable es introducir todos los valores y con todos los decimales correspondientes, pero esto para el ejemplo vale, ¿sí? El radio o el porcentaje de amortiguamiento para esta función, fíjense que por defecto el ETABS lo maneja al 5%, y es que es una recomendación, es casi universal de todos los libros, bueno, no de todos, de varios libros de hormigón armado, que en el análisis dinámico se considere el amortiguamiento de las fuerzas sísmicas por parte de la estructura de hormigón armado en valores que estén en el orden del 5 al 7%. Entonces fíjense que el ETABS tiene un valor poquito conservador, que es el 5%, 0.05. Entonces con esto ya he definido mi espectro de respuesta. Una vez que tengo definido mi espectro de respuesta, lo que yo debo hacer es ir a la opción de casos de carga, y en los casos de carga, fíjense que acá ya están todos los casos de carga correspondientes a mis cargas estáticas, a mis cargas gravitacionales. Voy a agregar un nuevo caso de carga, y esta vez este caso de carga se va a llamar, por ejemplo, sismo en X, y el tipo de caso va a ser espectro de respuesta, y este espectro de respuesta va a estar en función a una aceleración que va a estar en la dirección 1, que va a venir del espectro que yo he generado, ¿sí? Pero acá me pide un valor de escala, y el valor de escala que yo voy a colocar acá, voy a apretar en mi teclado Shift seco y voy a darle doble clic. A ver,
no funciona, avanzado, no me deja modificar. Entonces voy a verificar mis unidades. Mis unidades tendrían que estar en metros por segundo. Si mis unidades están en metros por segundo, que lo vamos a verificar enseguida, el factor de escala que tendría que introducir acá es 9.81. ¿Por qué 9.81? Porque estos valores son valores que están en función de la gravedad. Es decir, que hay que multiplicar esto por 9.81. Pero a su vez estos valores hay que multiplicar por 0.25, o en otras palabras dividir entre 4. ¿Por qué tengo que dividirlo entre 4? Porque el factor de comportamiento ¿lo pillo o no lo pillo? El factor de comportamiento, acá está, fíjense que está fijado en 4. Eso es lo que recomienda esta norma, ¿sí? Entonces, ese factor de comportamiento, como habíamos explicado, escala este espectro de respuesta. Por consiguiente, tendría que ser 9.81 por 0.25, ¿sí? Y lo agrego. Bueno, ya estaba agregado, entonces te lo borro, ¿sí? Estas opciones por defecto se las puede dejar en un análisis modal, utilizando para el análisis sísmico la combinación cuadrática completa, y en el caso de tener un análisis bidireccional, una combinación SR-SS, que lo hemos visto en la universidad. Fíjense que según la norma boliviana deberíamos cargar el 100% del sismo en X, y ahí está. Ok, copiaría esta carga, ¿sí? La llamaría sismo en Y. Todo sería igual, solo que la dirección del sismo ya no va a estar en X, sino en Y, que sería la dirección 2. U1 es X, U2 es Y. Entonces, según la norma boliviana, sismo en X y sismo en Y por separado. Me estoy quedando sin tiempo. Voy a cerrar la sesión y enseguida continuamos, por favor. Menos de un minuto. Sí, gracias. Ahora sí, continuemos. Entonces, tenía unos comentarios. Ahora sí, tenía unos comentarios en el anterior chat, de la anterior sesión, en relación a la cubierta. Sí, vamos a hacer el cargado, no solamente en un edificio, también en una cubierta. Entonces, pierdan cuidado por eso. Sí, vamos a modelar ahora el edificio y luego la cubierta metálica. Entonces, eso es lo que se debería hacer en el caso de un sismo en X y un sismo en Y según la norma boliviana. Pero es muy común que otras normativas pidan que para el caso del sismo en X no solamente se considere el sismo en la dirección X, sino que también se considere un sismo en la dirección Y para el mismo espectro, pero la diferencia es de que este sismo no tendría que tener la misma acción del 100%, es decir, debería multiplicarlo por 9.81, que es el valor de la gravedad, y además debería multiplicarlo, ¿sí?, por 0.25, que es el factor de comportamiento para escalar el espectro, y además en este caso lo voy a multiplicar por el 0.3. ¿Por qué por el 0.3? Porque para este caso sísmico yo estoy suponiendo que el sismo viene con el 100% de intensidad en la dirección X y el 30% en la dirección Y, ¿no? Entonces esta es una recomendación también que es muy, muy habitual, que se utiliza en otras normativas, ¿sí? Entonces es simplemente una opción. Vamos a dejar esto tal cual, con 100 y 30, y el sismo en Y solamente con el 100%, ¿sí? Ok. Entonces, una vez que yo he creado ya mis casos de sismo, fíjense que puedo entrar a la opción de combinaciones de carga, y en las combinaciones de carga lo que yo tendría que hacer es empezar a ingresar una por una todas estas combinaciones de carga que en teoría ya habría escrito yo en mi memoria de cálculo, ¿no? En mi memoria de cálculo yo debería decir, estas van a ser mis combinaciones de carga según este artículo de la SCE, y voy a tener modificaciones según este otro artículo, y el listado final de mis combinaciones de carga van a ser todas estas, y pam, 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 las escriben todas, y esas serían las que tendrían que cargar acá en el ETAPS. Pero hay un botón que ayuda un poco y son el agregar las definiciones de las combinaciones de diseño por defecto, y yo puedo decirle al ETAPS, voy a diseñar concreto,
¿sí? Voy a diseñar barras de concreto, en este caso barras son vigas y columnas, y le doy clic en OK y automáticamente me ha creado todas las combinaciones posibles en función al criterio de este programa. ¿Qué es lo que corresponde? Entrar acá y chequear las combinaciones. Por ejemplo, la primera es 1.4 de la carga muerta, sí, oh, perfecto, está bien. La segunda combinación es 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva más 1.2 de la carga muerta más 0.5 de la nieve, sí, está bien, ¿no? Y así sucesivamente ir chequeando todas estas combinaciones a ver si están de acuerdo a lo que yo he determinado de forma manual, ¿sí? Eventualmente y en algún caso en donde no esté correcto, y principalmente pasa esto en las cargas de viento, fíjense que cuando yo tengo cargas de viento, la combinación 10 dice viento en X por 0.5, la combinación 11 dice viento en X por menos 0.5, ¿no? Y aquí resalta un poquito la incongruencia que no me queda claro hasta la fecha, la verdad, por qué hace esto el programa, siendo que en el caso de una cubierta por lo menos, no es lo mismo tener viento en X y colocar otra combinación con viento menos X. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el viento venga de izquierda a derecha, donde tendría a izquierda barlovento y a derecha sotavento, que el viento venga por el lado derecho y a la derecha voy a tener barlovento y a la izquierda voy a tener sotavento. Como han podido apreciar, las cargas varían tanto en función a la dirección del viento como a los ángulos de la cubierta, ¿no? Pero como les digo, estas combinaciones de carga sirven porque ayudan a ahorrar algo de trabajo, pero si no estarían conformes y quieren tener más controles, mejor tal vez hacerlo a mano, que al final de cuentas tampoco es gran trabajo, no es cosa del otro mundo, ¿sí? Pero esa sería la forma de crear combinaciones. La otra opción sería agregar nueva combinación y acá que uno por uno vayamos introduciendo. Por ejemplo, esta va a ser carga viva con el factor de escala que le corresponde, esto va a ser carga de granizo con el factor de escala que le corresponde, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, hemos creado todos los tipos de carga, hemos creado una fuente de masas, hemos creado un espectro de respuesta y hemos creado casos de carga para el análisis dinámico, ¿no? Luego hemos creado combinaciones de carga que pueden hacerlos automáticamente o manualmente, como han visto. Lo siguiente sería dibujar, para culminar esta parte de las cargas de viento, esto de acá. Si no me equivoco es este botón. Fíjense, Draw Auto Cladding. Cladding, como les había comentado, es un cerramiento. Entonces, si yo le doy un clic en este botón y me pide cuáles van a ser las opciones de este cladding o de este cerramiento, yo le puedo decir que utilice los pisos, utilice las vigas, utilice las columnas. Creo que en este caso me conviene las columnas. Vamos a ver qué es lo que está haciendo con este autocladding. Fíjense, ha dibujado un cerramiento. Fíjense, prácticamente la ha confinado, si quieren, a la estructura con un cerramiento, pero ese cerramiento tiene una propiedad especial. Fíjense que en las propiedades de ese cerramiento dice none. En otras palabras, es un elemento tipo shell, un elemento de área que no tiene ninguna propiedad mecánica ni física, es decir, no aporta con peso, no aporta con rigidez a la estructura, ¿sí? La única finalidad de este cladding, bueno, una de las finalidades es terminar la introducción de las cargas de viento conforme la primera parte del capítulo 27, ¿sí? No sé si hay alguien que tiene alguna consulta. ¿No? Bueno, entonces, fíjense, lo único que he hecho es seleccionar esa opción de autocladding y el ETABS automáticamente me ha generado ese cerramiento. Ahora, voy a ir a la opción seleccionar por propiedad de muro, porque he dibujado muros, ¿no? O cerramientos. Y acá voy a escoger la opción None y le doy clic en seleccionar. Y fíjense que se me han seleccionado todo el contorno o estos muros perimetrales falsos, si se quiere. Le voy a dar clic derecho y le doy la opción de mostrar solo los elementos seleccionados, ¿sí? Entonces, ¿por qué me interesa ver estos herramientas? Voy a cambiar ahora, le voy a pedir al programa que me muestre los ejes locales.
Voy a ir a las opciones de visualización y acá en las asignaciones de los objetos, en las asignaciones a los elementos shell, voy a seleccionar que muestre los ejes locales o local axis. ¿Sí? Entonces los ejes locales son una base de análisis de los elementos finitos y no podrían estar exentos en un elemento de área. Y fíjense esto, yo voy a suponer que mi carga de viento viene en la dirección X en función a estos ejes que están viendo acá. Fíjense que el eje rojo es X y el sentido positivo es de izquierda a derecha. ¿Sí? Eso es lo primero que voy a suponer. Entonces, si eso es así, esta presión o esta cara de la estructura va a estar a barlovento. Por lo tanto, la carga en esta parte de la estructura va a ser variable. Esta parte y esta parte va a estar a los lados y esta de acá va a estar a barlovento. ¿Sí? Pero fíjense qué es lo que pasa cuando pongo el edificio en una vista en planta. ¿Sí? Noten que tengo los ejes locales de toda la estructura saliendo. ¿Sí? El positivo es la flecha en color azul, el eje local 3, y me indica que la cara positiva está en las afueras del edificio si se quiere, y la cara negativa está adentro del edificio. Le vamos a dar un ángulo de apertura de unos 90 grados, unos 20 grados, como para que se note. Ahí está. No, ahí están todas mis losas. Entonces, si yo estoy suponiendo que el viento viene de izquierda a derecha, estos muros son los que reciben la presión a barlovento. Los selecciono, me voy a la opción que dice asignar, cargas en áreas, y acá escojo coeficientes de presión del viento. Entonces fíjense que en los coeficientes de presión del viento, lo primero que yo tengo que escoger es una carga de viento, en este caso viento en X, es lo que me interesa. ¿Qué coeficiente de presión de viento le corresponde a esta cara a barlovento? El coeficiente que me corresponde es 0.8 positivo. Es decir, yo necesito generar una presión en esta cara, una presión que venga de izquierda a derecha. Pero fíjense que mi eje positivo está apuntando hacia la izquierda. Por consiguiente, para modelar una presión yo asignaré un coeficiente negativo, de tal manera de que la carga vaya hacia la estructura. ¿Sí? Adicionalmente, esta opción viene etiquetada por defecto windward y entre paréntesis varias. ¿Qué quiere decir? Variable. A barlovento, variable, como hemos aprendido. ¿Sí? Ok. Ahí está. A los lados, fíjense que en ambos muros de los costados la presión está saliendo de la estructura y es lo que me interesa generar una succión. En este caso voy a ir a la misma opción, coeficientes de presión del viento, y voy a asignar un coeficiente ya no a windward, porque ya no varía, sino a leeward o sides, que quiere decir sotavento o lados, pero constante, entre paréntesis constante, tal cual nos explica la ASC. Y en este caso el coeficiente que corresponde es 0.7. Y yo voy a introducir un coeficiente 0.7 positivo, pese a que la norma me dice que es negativo. ¿Por qué? Porque a mí me interesa modelar una succión. Y en este caso el sentido positivo de la losa está apuntando hacia afuera del edificio. Es decir, necesito introducir un coeficiente positivo. ¿Sí? Tengan en cuenta que lo que estamos haciendo acá es modelar. Estamos modelando una estructura. ¿No? Es muy distinto a lo que hemos hecho anteriormente, que era calcular las cargas, ¿no? Tiene que haber una interpretación acá antes de introducir los datos en el programa. Y ok, aplicar. Finalmente voy a seleccionar estos muros y acá voy a colocar un coeficiente y fíjense que el positivo igual está saliendo, por lo tanto no necesito que mi valor de coeficiente sea negativo. Y le voy a colocar un valor de 0.5, ¿no? Sabemos que este valor es variable, pero no me voy a preocupar por los detalles. La teoría ya está dada, lo que me interesa es saber cómo asignar estas cargas, en este caso 0.5, también a leeward o sides, porque la presión en esta cara del edificio tiene que ser una presión constante. Y ya está. Ese es todo el procedimiento que se requiere para introducir una carga de viento de manera automática en un programa como el ETAPS. Y si ustedes entran al SAP y buscan las mismas opciones, se van a dar cuenta que la opción de cargado es exactamente la misma, no hay mayor
mayor diferencia, no hay mayor complejidad, ¿sí? ¿Cuál es el punto de todo esto? Y recalco lo que les decía la primera o la segunda clase de nuestro curso de cargas. Si no nos hubiéramos pasado esas, qué sé yo, 3, 4, 5 horas hablando de cargas de viento, de factores aquí, que vaya a la tabla, que subraye esto, que escoja el otro y demás, no hubiéramos podido cargar el viento tan rápido como lo hemos hecho ahora, ¿sí? Esa es la gran ventaja de tener el conocimiento de una correcta determinación de cargas. Entonces, lo voy a guardar, este modelito, en una parte en mi escritorio. No, lo voy a guardar en nuestra carpeta de curso de cargas para que ustedes lo tengan y lo descarguen también. Modelo ETAPS. ETAPS. Estoy con la versión 18.02 por si acaso, para que puedan abrirlo. Edificio. Ahí está. Lo guardamos y creo que estamos listos para correrlo. Ya está guardado. Vamos a dar clic en el botón correr y esperemos a que nuestro análisis se ejecute. No, pero me falta la asignación de cargas, perdón. Solo hemos creado las cargas, no hemos asignado nada. Bueno, asignaremos cargas. Entonces, creo que por lo menos la parte básica no hay mucho problema, ¿no? Todos tenemos noción de asignar una carga viva, una carga muerta, y lo vamos a hacer ahora. Y fíjense. A ver. Quiero ir a la... bueno, en el caso del ETAPS, yo puedo escoger un piso maestro o cargarlo todo piso por piso. Entonces voy a escoger la opción de pisos similares o similar stories, o todos los stories, perdón, todos los pisos, y me voy a parar en cualquier planta. Fíjense que no está apareciendo, parece que es problema de mi tarjeta gráfica. ¿Aparece o no aparece? No aparece. Qué raro. A ver, cambiaremos de planta. Estoy en el piso 2 y no me aparece. Clic derecho, mostrar todos los objetos, regenerar la vista. Qué raro. Ingeniero, buenas noches. Creo Buenas que es noches. por lo que ha corrido el programa. Sí, Aunque pero creo que está desbloqueado, ¿no? sí, ya lo he desbloqueado. Lo he desbloqueado. Sí. Creo que es error gráfico. A ver, espérame, lo vamos a poner en 3D. Clic derecho, mostrar todo. Ahí está. Entonces, seleccionar esto. Clic derecho, mostrar solo la selección. Ya. A ver, ahora me voy a la planta, al piso 4, por ejemplo. Ya. Ahora sí. Entonces, asignar una carga muerta, una carga viva distribuida no es nada del otro mundo. Fíjense que lo único que tendría que hacer es seleccionar esta losa. Como está ticada la opción todos los pisos, me va a asignar la misma carga a todos los niveles. Voy a la opción que dice asignar cargas de área y escojo la opción cargas uniformes. Entonces acá le puedo decir al programa, mira, tú vas a colocar una sobrecarga permanente, una carga muerta de 180 kilogramos por metro cuadrado. 184 kilogramos por metro cuadrado en dirección de la gravedad, aplicar. ¿Sí? Luego doy clic en el botón PS o selección previa y le digo vas a asignar una carga viva de 200 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Adicionalmente yo puedo decirle, mira, en todo este perímetro vamos a asignar una carga debido a muros perimetrales. Asignar cargas de área, opción distribuida. ¿Sí? En función a lo que hayamos calculado, yo le voy a decir que vamos a colocar una carga de muros por un valor de 0.9 toneladas por metro. Y ahí está. ¿Sí? El pequeño problema en el ETAPS es que yo solo puedo asignar cargas lineales a las vigas.
Fíjense qué es lo que pasaría si yo tuviera un muro, por ejemplo, acá en medio de estas losas. ¿Cómo asigno esas cargas? Una opción, como les había comentado, es aumentar a nuestro valor de carga muerta, al valor de carga muerta que hemos introducido de 200, de 180, aumentarle un valor de 100 kilos aproximadamente por efecto de los muros de partición. Pero como habíamos visto, esto no es del todo cierto porque no genera los efectos más críticos en la losa. Es más crítico colocar los muros como cargas linealmente distribuidas en posiciones específicas, ¿sí? Pero para compensar esto, lo que se puede hacer es hacer una alternancia de cargas o un cargado de tipo ajedrez que también se suele hacer y si no me equivoco también lo recomienda el ACI. ¿En qué consistiría mi cargado de tipo ajedrez? Fíjense que yo tendría que crear otro tipo de carga viva, una carga, aparte de la que he creado, una carga viva A, agregar, y una carga viva B, agregar. Es decir, tengo tres cargas vivas. Una carga viva, le pondremos, sí, carga viva normal, carga viva A y carga viva B, ¿sí? Entonces, fíjense que lo primero que yo he hecho es cargar a toda la losa con un valor de 200 kilos por metro cuadrado, que era mi carga viva. Un segundo escenario de carga sería considerar solamente este paño. Fíjense, voy a deseleccionar todo. Solo este paño, pero este paño está unido a todo. Lo voy a dividir ese paño en función a estas vigas. Voy a ir a la opción Edit, Edit Shells, dividir estas losas, dividir en cortes en función a las vigas seleccionadas. Ok. Entonces, no se ha separado. A ver qué está fallando. Debería dividirse esto. Lo vamos a dividir sino manualmente. Vamos a seleccionar estas losas y le voy a dar clic en la opción Edit, Edit Shells, dividirlas en 3×3. Ahora sí. No sé por qué, a veces falla. No debería fallar, pero justo cuando lo necesitas falla. Pero bueno, entonces fíjense que a pesar de que están divididos, no han perdido las cargas que he asignado. Lo que sí voy a hacer ahora es la opción del cargado de ajedrez. ¿En qué consiste esto? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? Estoy en todos los pisos, correcto. Me voy a ir al piso 4. Estoy en el piso 4. Y ahora sí, piso 4. Entonces, a estas losas le voy a asignar una carga viva. Asignar cargas de área, una carga viva para vivo A de 200 kilogramos. Aplicar. Y a estas cargas le voy a asignar una carga vivo B de 200 kilogramos. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Le voy a pedir al programa que me muestre las cargas asignadas. Primero, el primer escenario de carga. A ver. No quiero colores. Dirección de gravedad. Dirección de la gravedad, sí. Ahora sí. Fíjense que el primer escenario de carga, todo azul, es decir, todo con 200. El segundo escenario de carga, solamente los azules con 200 y el resto con 0. Y el tercer escenario de carga, estos azules y los otros con 0. Es decir, estoy considerando esta alternancia de cargas con la única finalidad de producir en las vigas los máximos momentos positivos y negativos. ¿Sí? Esa es una forma de compensar el efecto de las cargas de los muros de partición, alternando las cargas vivas como les estoy mostrando, ¿no? Pero acá hay que tener cuidado en las combinaciones de carga. Fíjense que yo no puedo hacer una combinación de carga. Por ejemplo, la segunda combinación de carga.
¿Qué es lo que dice la segunda combinación de carga? Dice 1.2 de la carga muerta. Hasta ahí está bien. ¿Sí? Y lo que sigue es 1.6 de la carga viva. ¿Pero qué carga viva? Yo tengo tres cargas vivas. ¿Sí? 1.6. ¿No? No podría yo aquí adicionarle la carga viva A y adicionarle la carga viva B. ¿No? Porque no es real. No va a suceder estos tres escenarios al mismo tiempo nunca. Entonces lo mejor es crear una combinación 2A, por ejemplo, que considere la carga viva, todo cargado. Otra combinación 2B que considere solamente estas losas cargadas. Una condición 2C que considere solamente estas cargas vivas cargadas, ¿no? Entonces en eso consiste la alternancia de cargas y es una forma de buscar principalmente los esfuerzos en relación a los momentos flectores más críticos, tanto positivos como para negativos en las vigas, ¿sí? Esa sería una opción. Otra opción, fíjense que no es muy común, pero también sirve, es dibujar, por ejemplo, desde donde estamos, desde acá. Supongamos acá que desde el medio, aproximadamente hasta los 5 metros, digamos, hay un muro, ¿sí? Entonces, esta viga que acabo de dibujar, que le están viendo acá, yo puedo decirle al programa que sea una viga de sección nula. ¿Por qué de sección nula? Porque no quiero que aporte rigidez, no quiero que aporte peso, no quiero que haga nada, simplemente quiero que esté ahí. ¿Cuál es el objeto de que esta viga que esté ahí? Que con esa viga yo pueda asignar sobre ella una carga linealmente distribuida igual que los otros valores de carga, ¿sí? Entonces fíjense, si ahora yo le pido al programa que me muestre las cargas asignadas en los elementos barra por efecto de la sobrecarga permanente, voy a tener todas mis cargas perimetrales y además estoy teniendo una carga en medio de la losa, ¿sí? Como con la ayuda de una viga falsa, ¿no? Eso es un pequeño artificio que sirve, porque al final de cuentas esa viga falsa que acabo de dibujar no sirve para nada más que para asignar cargas, o igual que los muros falsos que he dibujado, los claddings o los herramientas que me permite el ETABS para asignar coeficientes de presión. Esas serían unas opciones para salvar este tema de esas cargas, ¿no? El pequeño detalle es que tendría que dibujar todas las vigas en las posiciones en las donde se encuentren los muros según el plano arquitectónico, y puede darse el caso de que tenga vigas muy cercanas de las columnas, y ya el ETABS me va a generar problemas porque voy a tener dos líneas muy cerca y demás, que bueno, al final eso ya es otra historia, es más un tema de modelación, pero es una opción que también se puede manejar para este tema de cargas. Entonces fíjense que en este edificio ya le hemos cargado todo lo que son cargas muertas, cargas vivas, el sismo también está definido, y las cargas de granizo creo que no reviste mayor complejidad. Si suponemos que esto es una losa, y perdón, que esto es un edificio con terraza tal cual está acá, si yo me voy al último nivel, al piso 4, acá en este piso 4 le asignaré la carga de granizo como corresponde, ¿no? Como una carga superficialmente distribuida, que ya no es nada más complejo. Lo mismo con la carga de viento. Lo interesante del granizo y demás va a estar más que todo en la cubierta, que es lo que vamos a ver luego de esto, por favor. Entonces, a ver, déjeme correr el modelo, a ver si ahora sí ya está listo. Te respondo ahora sí. Fíjense que en estos muros que están viendo acá, todos los positivos salen de la estructura, ¿no es cierto? Pero como dice nuestro compañero, eventualmente yo puedo revertir este eje local y por decirle al programa que el positivo, en vez de salir de la estructura, entre a la estructura, ¿sí? También es factible, no hay ningún problema, y en ese caso acá específicamente el coeficiente que yo introduzca va a ser un coeficiente positivo, ya no uno negativo como el que yo lo he introducido, ¿no? Evidentemente se pueden hacer muchas más cosas, se pueden hacer, pero ya es un tema más de modelación, ya depende de cómo ustedes lo vayan a modelar.
Seguramente muchos de ustedes tienen un mayor dominio del programa en relación a lo que yo pueda explicarles, pero lo que me interesa mostrarles es cómo se debe asignar la carga de viento, dónde se deben introducir los parámetros que hemos aprendido a determinar, ¿sí? Ángel, Perfecto, ingeniero, está bien. gracias. Ahora, entiendo que hay diferentes programas, ¿no? Como el SAP, el Bridge, el Sí, SAFE, que básicamente son de la misma empresa, ¿no? Del CSI, sí, y su manera de manejo es básicamente la misma, o sí, sea, ¿verdad? sí, Ahora, no sé, ejemplo de modelado con el CIPE, porque, o sea, si bien hay varios programas para el cálculo de hormigón, por ejemplo, yo considero que, no digo que el CIPE es el mejor, ¿no? Pero tiene la ventaja, por ejemplo, de ser en español, sí, ¿no? sí, 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 Y, por ejemplo, esta pequeña introducción que ha hecho, lo he entendido perfecto, fuera de la losa, ¿no? Una carga lineal. Creo que el sí. CIPE es un poquito más práctico en ese sentido, ¿no? Que se puede introducir una carga lineal donde uno quiera. Y lo más interesante es que también creo que se puede, o sea, manejar con una plantilla, la cual Sí, nos indica más o menos la magnitud y el lugar de la carga que va a ser asignada. sí, evidentemente, ¿no? Como tú dices, hay programas que tienen más y menos ventaja, ¿no? Pero depende mucho de tal vez de la formación que hemos tenido en la universidad o hasta del gusto, yo les diría, porque si les soy franco, yo prefiero calcular mis estructuras metálicas en el RAM, porque me parece más agradable para manejar, ¿no? Pero todos los programas al final de cuentas hacen lo mismo, pero vamos a ver si es que no nos da el tiempo hoy, el día de mañana cuando estemos en CIPECAT. Lo mismo que les estoy explicando en el ETAPS, vamos a cargar lo mismo en el CIPECAT para que quede claro, ¿sí? Todo este tema de las cargas. ¿Sí, Ángel? Perfecto, ingeniero, muchas Sí, hermano. gracias. Gracias a ti. Bien, entonces, no sé si ya corrió, sí, parece que ya corrió. Eh, Veamos, ¿no? Veamos qué pasa. Creo que en general para las cargas gravitacionales no hay mucho misterio, ¿no? Solamente vamos a pedirle, por ejemplo, para la carga viva que me muestre las deformaciones y ahí está. Ya acá es verificar, diseñar si está bien, está mal. Bueno, no depende de cada uno. Combinaciones de carga, a ver, vamos a pedirle ahora. No sé por qué no me está mostrando para las combinaciones. No tengo combinaciones, tengo combinaciones. Ah, no tengo combinaciones. Le debí dar clic en cancelar. Bueno, entonces agreguemos algunas por defecto, pero si las agrego voy a tener que correr ya. Bueno, seguramente cuando he hecho las combinaciones le he dado un clic en Escape y no le he dado clic en OK, por eso no se me ha grabado nada. Pero si hubiera tenido combinaciones de carga, se me hubiera habilitado este botón y de la misma manera hubiera visto las cargas, ¿no? Que no hace mayor diferencia. Lo que sí es interesante ver acá es el viento. Fíjense que voy a pedirle que me muestre con colores los desplazamientos en X y le voy a dar clic en OK o en aplicar, ¿sí? Entonces fíjense, lo que está más arriba se deforma más y lo que está más abajo se deforma menos. Si ahora le pido una animación, esperemos que no se cuelgue, espérenme un cachito, lo voy a grabar, a ver si se cuelga con la animación. Le voy a pedir una animación. Entonces fíjense que solo se está desplazando sobre el eje X, ¿sí? Eso es lo interesante. Entonces, si hubiera tenido seguramente una carga en la dirección Y, también podría haber hecho las deformaciones en la dirección Y, ¿no? Entonces, una buena medida de saber si nuestro modelo, en el caso del ETAPS y el SAP, está bien realizado, es chequear las deformaciones. Que las deformaciones sean consistentes, ¿no? No puedo tener un nudo que se esté deformando 2 metros, por ejemplo. Ahí puede ser, ahí es un indicador de que algo no está bien, ¿sí? Veamos el sismo en X. Y ahí está. Fíjense que de igual manera el sismo en X tiene desplazamiento, ¿no? O vamos a animar este también.
Y ahí está, el sismo en X. ¿Sí? Entonces, esa es una buena manera de comprobar de que las cargas que hemos introducido están haciendo el efecto deseado en la estructura, ¿no? Ya el resto es otra historia, ¿no? Revisar reacciones, cargas, esfuerzos, diseño, vigas, losas, columnas, en fin, como ya todos saben, el resto es un mundo. Pero si las cargas no están bien, ese mundo no sirve de nada, ¿sí? Entonces, eso sería con el ETAPS. No sé si hay alguna consulta más en relación a las cargas que hemos definido y a las cargas que hemos asignado antes de pasar a la cubierta metálica. Este modelo lo van a tener ustedes por si acaso, ¿sí? Entonces, acabo de abrir el archivo que ustedes también lo van a tener en la misma carpeta donde están todos nuestros documentos. Y fíjense que esta cercha es una cercha nada complicada, es una cercha trabajada en SAP, que es bastante sencilla, pero está modelado todas las secciones de cubiertas y demás, y también está, ahí está, mejor se ve ahí, ¿sí? Entonces, fíjense ahí por favor, está todo con sus secciones, tanto las cuerdas inferiores, las cuerdas superiores y las correas también, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer en el caso de una cubierta? En el caso de una cubierta, el procedimiento en general para crear las cargas y las combinaciones de cargas no va a variar, va a ser lo mismo. Fíjense que en este caso, ¿qué cargas he definido yo? Una sobrecarga permanente, carga viva de techo, granizo, viento en X y viento en Y. Pero en este caso, para la cubierta no estoy utilizando el cargado automático, ¿sí? No estoy utilizando el cargado automático porque ese cargado automático está más enfocado a edificios. Es más fácil hacer un cargado automático como la manera que les voy a enseñar ahora. Es decir, estas cargas de viento están como si fueran iguales a estas, ¿sí? Ahora, los valores de carga, en este caso, fíjense que son 7 de carga muerta, 7 kilos, 100 kilos de carga viva de techo, 50 kilos de carga de granizo, 3 kilos de... ¿Dónde está? 100 kilos, no. Tipo una dirección, 100 kilos de carga de viento en X y 142 de carga de viento en Y, muy fuerte. Bueno, pero debió salir así. Entonces, en el caso de una cubierta, nos vamos a ayudar un poco con esto. En el caso de esta cubierta, ahí, y en el caso de cualquier cubierta en realidad, las cargas que nosotros asignemos, todas las cargas que hemos calculado han sido cargas superficialmente distribuidas. Es decir, vamos a colocar acá, cargas en la cubierta. Cargas en la cubierta. ¿Sí? Estas cargas en la cubierta ahí, todas las cargas que hemos determinado han sido cargas superficialmente distribuidas, y esas cargas ahora nosotros las vamos a asignar en un modelo como este, por ejemplo, ¿no? Solo a manera de ejemplo, ahí, ¿sí? Pero esas cargas ahí está. Las cargas que hemos determinado son cargas linealmente distribuidas, es decir, todas nuestras cargas estaban en unidades de kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. ¿Recuerdan? Eso es lo que hemos determinado, ¿sí? Y esas nuestras cargas en kilogramo fuerza sobre metro cuadrado no se pueden aplicar tal cual a la cubierta. ¿Por qué?
porque en una cubierta el elemento estructural no es la calamina, ¿sí? Son las correas. Es decir, estas cargas que están superficialmente distribuidas, en realidad tienen que pasarse entre estas losas, es decir, tiene que haber una carga, todas las cargas que caigan a ese sector, fíjense que tiene que pasarse acá, tiene que distribuirse de esa manera. Y es que si uno chequea esto con detenimiento, en realidad cada una de estas porciones es una losa en una dirección. Y nosotros sabemos que la distribución de cargas en una losa en una dirección se da de manera paralela a la luz más corta. En este caso, cualquier cosa que caiga sobre esta cubierta de calamina debe transmitirse inmediatamente a las correas. Y estas correas ya se apoyarán cada uno sobre la respectiva cercha, y las cerchas internamente transmitirán todos los esfuerzos a los apoyos y los apoyos a la estructura, y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué es lo que qué es lo que se hace en el SAP? En el SAP yo asigno sí cargas en kilogramo fuerza por metro cuadrado, pero con la ayuda de esta opción. Selecciono una losa y le digo, no, antes voy a ver los ejes locales, perdón. En las barras voy a ver los ejes locales. Y fíjense que dentro de mis ejes locales, a ver, me voy a acercar un poquito más. No quiero los ejes locales en las barras, perdón, quiero los ejes locales en las áreas. Ahí está. En esta losa, por ejemplo, mi eje local 1, el rojo, está en la dirección en la que me interesa distribuir la carga, en la dirección más corta. Entonces voy a la opción de asignar cargas de área, y no escojo la típica, la carga uniforme, sino voy a escoger uniforme to frame, que quiere decir que todas las cargas que yo asigné, acá, se van a distribuir automáticamente como yo le pida, en una o dos direcciones. Yo le voy a pedir en una dirección. ¿En qué dirección se va a repartir? En la dirección del eje local 1. En otras palabras, le estoy obligando al programa que toda la carga que caiga sobre esta losa, la mitad se vaya a la correa superior y la mitad se vaya a la correa inferior, como realmente va a trabajar, ya que esto, a pesar de que yo lo estoy modelando como una losa que tiene propiedades de nulo, es decir, no aporta ni material, ni sección, ni rigidez, simplemente cumple la función de repartir las cargas a las correas, pero debe repartir las cargas de manera correcta, es decir, como una losa en una dirección. Entonces, todas las cargas gravitacionales que están asignadas acá, tanto la sobrecarga permanente, la carga viva de techo, la carga de granizo, que son cargas gravitacionales, se las asigna de la misma manera, ¿sí? No hay nada más que hacer. ¿Cuál es la diferencia en las cargas de viento? En las cargas de viento, lo que yo tengo que hacer es simular una presión y una succión en función a la pendiente de la cubierta, como habíamos visto, ¿no es cierto? Ustedes saben que en esta cubierta, si el viento viene de izquierda a derecha, yo puedo tener presión o succión en esta parte, y en otra parte puedo tener solo succión, ¿no? Y viceversa, si el viento viene de derecha a izquierda, yo puedo tener presión o succión en esta parte, y en esta otra parte solo succión, ¿no? Entonces, en este caso, como la cubierta tiene los mismos ángulos, es lo mismo hacer viento de una o de otra dirección, ¿no? Pero las cargas que he asignado por efecto de las cargas de viento, fíjense que han sido asignadas de la misma manera. He escogido acá la opción de viento, pero esas cargas, en el caso de la carga de viento, me voy a acercar un poquito más, perdón, ahí, asignar cargas en las cargas de área uniformes hacia las barras. Acá he escogido carga de viento en X, por ejemplo, pero en una dirección, pero ya no pueden ser cargas en dirección de la gravedad, sino que tienen que ser cargas en función a los ejes locales. ¿Cuáles son los ejes locales? Estos que estoy viendo acá: rojo 1, verde 2, cian 3. Entonces, si en esta cubierta
yo quiero generar una carga de succión, tendré que generar las cargas como está esta flecha. Por consiguiente, el eje local que voy a escoger es el eje 3, ¿sí? Y en este valor de eje 3 voy a introducir acá mi carga. Si quiero simular, por ejemplo, una succión en esta porción de la cubierta, introduciré un valor positivo, por decir ese número. Si yo quiero generar una carga de presión, una carga de presión a esta cubierta, introduciré un valor negativo, ¿no? Pero acá no hay que confundirse. En el ASCE positivo es presión, negativo succión. Pero acá estoy modelando. Y mis condiciones de modelación son estas. El positivo sale de la cubierta. Como bien decía su compañero, yo podía ir a la opción que dice asignar área y decirle al programa que revierte el eje local 3. De tal manera de que esta losa se invierte. Entonces, en este caso, si cuando asigne mis cargas de áreas, si por ejemplo quiero generar ahora una presión, sí correspondería en el eje local 3 un valor positivo como manda el ASC. Y si quisiera generar una carga de succión, sí correspondería un valor negativo como manda el ASC, pero siempre guiado en función a la orientación de los ejes locales, ¿sí? Entonces tal vez esa es la única diferencia, si se quiere, o tal vez la parte que más cuidado hay que tener para asignar cargas a una cubierta conforme a todo lo que hemos determinado. Es decir, todo lo que hemos determinado, todas las cargas que hemos visto acá, no van a servir de nada, por muy bien que estén determinadas, si al final de cuentas no asignamos correctamente las cargas al programa, ¿no? Y obviamente no sirve de nada ser expertos en SAP, en ETAPS, si no somos expertos, si no tenemos un buen conocimiento de la determinación de cargas, ¿sí? Entonces, la forma de asignar, tal vez la mayor diferencia en esto de las cargas de viento es lo que les estoy mostrando. El resto no reviste realmente mayor complejidad. Adicionalmente, si ustedes no quisieran utilizar estas opciones de áreas nulas, siempre está la opción de cargar en cada una de las barras cargas linealmente distribuidas, como lo hemos hecho en el caso anterior de los muros, ¿no? Pero en este caso, fíjense que yo he calculado cargas superficialmente distribuidas. Para convertir estas cargas superficialmente distribuidas en cargas linealmente distribuidas en esta dirección, ¿qué es lo que se debe hacer? Para cambiar las cargas de superficiales a lineales, ¿sí? Se debe multiplicar por la separación entre correas, ¿sí? Eso es lo que se tiene que hacer, es decir, por esta separación, por esta que está acá, por este dato, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a anotar acá, por esta separación, y esa separación es S, ¿sí? Entonces, si yo quiero pasar esta carga superficialmente distribuida que la he determinado conforme a lo que dice la ASC y quiero asignar una carga linealmente distribuida, deberé multiplicar por la separación entre correas. No, ojo, que si las separaciones, como en este caso, son variables, por ejemplo, si yo quisiera determinar la carga para esta correa, voy a pintar solo esa correa. Fíjense, si yo quisiera determinar la carga para esta correa, ¿sí?, yo tendré que multiplicar por la separación desde la mitad de esta carga, de esta área, de esta losa, hasta la otra mitad de la otra losa. Es decir, aplicamos el concepto de áreas de influencia. ¿Qué quiere decir? Que esta correa se supone que soporta la mitad de la carga entre esta correa y esta de acá. La mitad de lo que cae en esta losa se va a la izquierda y la otra mitad se va a la derecha. Lo propio acá, la mitad de lo que cae en toda esta losa se va a la izquierda y la mitad se va a la derecha. En otras palabras, y para trabajar este tema,
esta sería el valor de mi separación por el cual yo debería multiplicar para calcular estas cargas superficiales sobre esta correa, ¿sí? Esa es la única diferencia en el caso de que no se quiera utilizar el cargado que les acabo de demostrar, que es más sencillo la verdad utilizarlo esto, pero si la cercha es muy compleja o tiene una forma con muchas más caídas o incluso puede tener alguna curvatura y demás, no siempre se puede dibujar fácilmente esas áreas nulas, ¿sí? Y ya está, esa es la manera en que ustedes pueden asignar todas sus cargas al caso de un edificio y para el caso de una cubierta. Entonces, no sé si hay alguna consulta, ahora los escucho por favor.